Hello guys, today, yesterday we were with the page number, let me put it on the screen, number 110, and we did the first activity with the video. We are going to watch it, okay? Here is, you have to pay attention, that way you can make the first activity. You have to match the sentences, okay? So here we go. Anna is drawing. Leo isn't drawing. He's doing his math homework. Mom, I'm doing my homework. My math homework. Can you help me, please? What's 5 plus 7 plus 4 plus 4? Mom's washing the car. Dad, I'm doing my math homework. Can you help me, please? What's 5 plus 7 plus 4 plus 4? Dad's cooking. Grandma, I'm doing my math homework. Can you help me, please? What's 5 plus 7 plus 4 plus 4? Grandma's cleaning the living room. Grandpa, I'm doing my math homework. Can you help me, please? What's 5 plus 7 plus 4 plus 4? Grandpa's making a cake. What's 5 plus 7 plus 4 plus 4? I don't know the answer. I can't do my math homework. Yes, you can. Look, count. 5 plus 7, 12. Plus 4, 16. Plus 4, 20. 5 plus 7 plus 4 plus 4 is 20. Thank you, Anna. You're welcome. Okay, with that video, we are going to make the first activity. This one here, okay? We have to match. That is, ¿qué estaba haciendo el papá? Mom is, Anna is, Grandma is, Leo is, and Grandpa is. That's easy, okay? So we are going to check it out, and we'll see how you do it, okay? Activity number 2. Okay, here we have to put his or he isn't, or she isn't, or it's, or it isn't. Ok, se los voy a explicar bien rápido. Esta actividad vamos a estar hablando acerca de isn't. Ese isn't es para decir que no están haciendo algo. Entonces, déjenme, traigo por acá la otra pantalla. Déjenme, traigo esta para que vean cómo lo vamos a hacer. Ok, este isn't se escribe así. Ok, isn't. Y la forma larga es is not. Ok, ese es de lo que vamos a estar hablando. Para esto vamos a utilizar nuestros pronombres. Usted ya los conoce, I. Y vamos a decir I am. You are. He is. She is. It is. We are. And they are. ¿Ok? Entonces, con estos tres es donde podemos utilizar ese isn't. He, she, and it. Vamos a decir he isn't, she isn't, it isn't. Que no lo está haciendo él, ella, o eso, o esa. ¿Ok? Entonces, nada más con estos tres podemos utilizar este.
¿Ok? Recuerden, remember, just with these three. He is, she is, it is. He isn't, she isn't, it isn't. ¿Ok? Eso es para que lo tengan ahí y lo practiquen. Entonces, ahora sí, vamos a contestar. Una cosa más. Estos de aquí los podemos hacer cortitos. Así. He is. ¿Ok? Tenemos el otro. She is. Y it is. Se llaman contractions. ¿Ok? Por eso vienen ahí en su libro. His, she's, it is, it's. Es lo mismo que estos tres de acá. Lo mismo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a trabajar con esto de acá. Tienen esa actividad y vamos a hacerlo de esta forma. ¿Ok? Write his o hisn't. Number one. El number one está aquí con el rabbit. Bueno, entonces vamos a ponerle con it, porque es un animalito. ¿Qué está haciendo? Comiendo. Entonces, sí, eating. It's eating. Eso está comiendo. Sleeping. ¿Está durmiendo? No. Entonces vamos a ponerle it isn't. Ok, ya lo escribí mal yo. Isn't. Oh. Ahí está. It's eating. It isn't sleeping. Eso está comiendo. Eso no está durmiendo. ¿Ok? Ese es el primer ejemplo. Los otros dos, ustedes, please, háganlos. Number two, miren, es el papá, dad. Number three es la hija. Entonces, ¿cuáles van a utilizar? His, she's. ¿Ok? Para completar esta actividad. Bueno, eso fue lo que estuvimos haciendo el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, más bien, el día de ayer. Nos vemos. See you later. Bye, bye.